Hemos venido estudiando acerca de la fe y la oración eficaz. Vimos las características de una oración eficaz y sabíamos que viene de un corazón justo y que se hace con fe, sin dudar, sin temor y sobre todo desde un corazón limpio. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó a orar. Él es nuestro molde, modelo y ejemplo de oración. Y Él nos mostró en aquella oración que todos conocemos del Padre Nuestro, que encontramos en el libro de Mateo y también en el libro de Lucas, cómo orar, cómo presentarnos de manera eficaz ante el Padre. Vamos a ver algunos detalles de esa oración que Él nos enseñó. Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿a quiénes y cómo enseñó a orar? Lucas 11:1 dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Él estaba orando. Él les enseñó a orar con su ejemplo. Cuando los suyos van a empezar a orar, cuando vea que usted es un hombre, una mujer de oración y vean los frutos de estar en la presencia del Señor en su carácter, en su modo de vida y en los resultados que esto trae. Él enseñó a sus discípulos, a los más cercanos, y a través de ellos a todos nosotros. Recuerde que aquellos que le vieron orando fueron el origen de esa iglesia por la cual usted y yo estamos aquí. Y entonces, ¿cómo y en dónde debemos orar? En Mateo 6 nos cuenta y nos dice que el Señor les explicó y les decía, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración nos lleva a la intimidad con Dios, a ese lugar secreto, guardado, donde estamos solos. No es para que la gente sepa que oramos, no es para que noten ni digan que qué espirituales somos, sino en secreto, una oración entre Él y yo. Y sigue diciendo, y orando, no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Tiene que ser desde un corazón sincero y también tiene que ser personal. Pero mire lo que dice aquí. Él no nos enseñó esta oración para que hagamos repeticiones, para que creamos entonces que esa es la única manera de llegar al Padre. No, nos la dio como un modelo de oración para que nuestras oraciones tengan esas características. No es que tomemos una oración y la hagamos como una especie de amuleto, ¿cierto? Sino rezamos. Rezar es repetir, ¿cierto? No, estamos llamados a orar. Es decir, a hacer oraciones, que es lo que conforma el lenguaje, ¿sí se acuerda? ¿Sí? Entonces hacemos nuestras propias oraciones. Con nuestras palabras nos presentamos al Padre con un corazón sincero. Y también dice, no se hagan pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El Padre ya sabe lo que usted le va a decir, pero quiere que usted le entregue el control absoluto. Él espera nuestro clamor. Y entonces empieza a enseñarnos a orar. Y lo primero que nos dice es que debemos decirle, Padre nuestro. ¿Se da cuenta que no debemos presentarnos como alguien lejano, sino como un padre que va a hablar con su hijo? Hijos coherederos con Cristo. ¿Por qué? Mire cómo le dice. Él no dice que le dijéramos Padre del Señor Jesucristo. Él no dijo, díganle Padre mío. No, no, no. Padre nuestro, Padre de todos nosotros que hemos sido tomados como hijos suyos y somos coherederos de este reino. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre, que significa Papito Dios.
Nos pidió que siguiéramos diciendo que estás en el cielo. ¿Será que Dios no está sino en el cielo y no aquí? No, por supuesto que no, Él está en todas partes. Recuerde que Él es omnipresente, pero nos llama a elevar nuestros ojos para seguir su ejemplo, a seguir su mandato de Hebreos 12:2 cuando dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. La siguiente parte es santificado sea tu nombre, es decir, que nos llama a adorarle. Recuerde que la adoración es un reconocimiento a lo que Él es, no a lo que Él hace, sino a lo que Él es. Entonces aquí nos llamaba a exaltar que su nombre es santo, es santificado, es digno de toda gloria. Y empezó a pedir, después que se presentó como hijo, ¿verdad? Y le dijo entonces que su nombre es santificado, lo adoró, ahora empieza a pedir. ¿Y qué empezó a pedir? Que venga su reino. ¿Qué es esto? Es decirle, reina aquí, reina en mi vida, reina en mi casa, en mi ciudad, en mi país. Toma el control absoluto de todo. Y entonces, ¿cuándo es que Él toma el control? Cuando yo me someto a su voluntad. Y por eso le dice, hágase tu voluntad como en el cielo. En el cielo todo es voluntad del Señor y se hace solo la voluntad del Señor. Así también en la tierra. Es decir, anhelo tu justicia, anhelo vivir así como se vive en el cielo donde tú eres soberano sobre todo. Aquí también lo es, pero aquí encuentra la oposición de un mundo caído. Y le estoy diciendo entonces, ven y replica el cielo aquí en la tierra. Y entonces reconozco dentro de su voluntad que todo, absolutamente todo lo que yo soy y lo que tengo viene de Él. Y nos llama a depender en Él en algo tan mínimo como el pan nuestro de cada día. A veces damos por hecho que hay pan en la mesa, pero realmente ese pan es un milagro que viene de la mano del Señor. Y le dice que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí nos enseña dos cosas bien importantes. Primero, esta dependencia en todo, en absolutamente todo. Pero fíjese que también nos llama a interceder, porque dice el pan nuestro. No solamente dame mi pan de hoy, sino el pan nuestro de cada día. Nos enseñó a pedir también para los demás. Y nos enseñó también algo que el pueblo de Israel no pudo aprender. Ellos recibían el maná, ese pan de cada día, y les decían que no podían acumularlo ni guardarlo para el otro día. Solamente el viernes les era permitido tomar una doble porción para que guardaran el día de reposo, pero es el pan de cada día. Debo depender del Señor todos los días de mi vida. Mi oración de hoy no sirve para mañana. Mañana tengo que hacer mi oración nuevamente y estar en conversación permanente con Él. El Señor nos llama aquí al decirnos que pidamos el de cada día, a orar todos los días. No es solamente orar el domingo en la iglesia, sino cada día de mi vida. En Lucas 12 dice, así que no se preocupen ni se angustien por lo que han de comer, ni por lo que han de beber. Todo esto lo busca la gente de este mundo, pero el Padre sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Busquen ustedes el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. Ustedes son un rebaño pequeño, pero no tengan miedo, porque su Padre ha decidido darles el reino. ¿Está usted confiado en esto? ¿Depende usted del Señor aún para aquello básico como el pan? Y entonces nos sigue diciendo que debemos decir a Él que perdone nuestras deudas, nos dice Mateo. Fíjese que está en los dos evangelios, ¿no es cierto? Y entonces en Mateo 6:12 dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Es usted una persona que perdona las deudas? Y en Lucas dice, perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos
a todos los que nos ofenden. Y lo complementa allí más adelante. Esta es una parte del Padre Nuestro que nosotros no leemos, ¿no es cierto? Más adelante nos dice siempre que perdonemos y nos enfatiza además en Lucas 6. En Lucas 6 del 14 al 15 dice, mire, después de esta parte, ¿cierto? En el versículo 12 nos está diciendo aquí que perdonemos las deudas. Y más adelante nos dice, porque si ustedes perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Mire qué duro esto, ¿cierto? Si no perdonamos, no se nos va a perdonar. Usted seguramente ha repetido muchas veces el Padre Nuestro, pero ¿se ha puesto a pensar en esta parte? En que si yo le digo perdóname como yo perdono y yo no perdono, le estoy diciendo simplemente no me perdones. Entonces, vamos a perdonar. En la oración eficaz vimos también que la oración eficaz es una oración que se hace desde un corazón limpio, libre de resentimiento, libre de rencor. Entonces, antes de orar, debo perdonar. Luego nos llama a decirle que no nos meta en tentación. Mire qué increíble, el mismo Dios nos enseñaba a decir no nos metas en tentación. Recuerde que Él se hizo hombre, hombre para mostrarnos que sí se puede vivir como hombre sin pecado. Cuando yo le digo que no me meta en tentación, estoy reconociendo mi debilidad, estoy reconociendo que nadie está exento. Primera de Corintios 10:12 dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Todos podemos caer. Y sigue diciendo, mas líbranos del mal. Primera de Pedro 5:8 nos hace un llamado bien especial y dice, estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir. Estas dos partes van muy juntas, ¿no es cierto? Es realmente el enemigo quien me tienta. Es él quien quiere hacerme caer en el mal. Es él quien quiere que yo le otorgue el poder que él no tiene. Y en Efesios 6:10 dice, por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Cómo evito caer en tentación entonces? Vistiéndome la armadura de la fe, es decir, cubriéndome con la justicia de la palabra del Señor, conforme al Salmo 1, encontrando en ella su deleite. Pero mire por qué, mire cómo nos lo pone de duro. Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Usted y yo no alcanzamos a dimensionar la guerra espiritual que se vive a nuestro alrededor. Recuerde que el diablo, que es aquel que, como nos dice aquí, está siempre buscando a quien destruir, no se cayó solo, sino con la tercera parte de los ángeles del cielo que igualmente se rebelaron al Señor y están buscando que muchos más caigan y se unan a su ejército. Y entonces termina diciendo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Mire que aquí ya está haciendo alabanza. Lo está alabando por lo que él hace. Aquí vemos entonces las partes maravillosas de esta oración y lo hemos puesto en un acróstico para que para usted sea fácil recordarlo y ore así. Empezamos con la confesión, ¿no es cierto?, de los pecados para presentarnos limpios, reconociendo su poder. Seguimos en adoración para exaltarle por lo que Él es. Seguimos suplicando y luego terminamos en alabanza por lo que Él hace. Y termina diciendo amén, que significa así sea. En la súplica nos da este modelo. Mateo 7, del 7 al 12, nos muestra aquí y dice, pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá, porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca
y si llama, es atendido. Nadie le da a su hijo una piedra si él le pide pan, ni le da una serpiente si le pide un pescado. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre, que está en el cielo, dará buenas cosas a quienes se las pidan. Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Y le voy a mostrar a continuación un ejemplo de lo que no se debe hacer al orar. A veces nosotros hacemos oraciones repetitivas sin pensar ni lo que decimos. Y ese es el ejemplo básico de quienes rezan el Padre Nuestro. Y no saben que si su vida no es una vida de perdón, una vida limpia, su oración ineficaz está incluso pidiendo que el Señor no le perdone porque no ha aprendido a perdonar. Vamos a verlo aquí de manera un poco jocosa, cómo es el Padre Nuestro que muchos de nosotros hemos orado. Se lo dejo para reflexión pidiendo a Dios que le bendiga. Our Father who art in heaven. Yes. Don't interrupt. I'm praying. But you called me. Called? I didn't call you. I'm praying. Our Father who art in heaven. There, you did it again. Did what? Called me. You said, Our Father who art in heaven. Here I am. What's on your mind? Well, I didn't mean anything by it. I was just saying my prayers. I always say the Lord's Prayer. It makes me feel good. It's like I'm getting my duty done. All right. Go on. Hallowed be thy name. Hold it. What do you mean by that? By what? By hallowed be thy name. Well, mean? Oh, good grief, I don't know what it means. It's part of the prayer. What does it mean? It means honored, holy, wonderful. Well, I never knew what it meant. Well, that makes sense. Hallow it. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Do you really mean that, Mary? Sure. Why not? What are you doing about it? Doing? Nothing. But you know what? I think it'd be really neat if you had control of everything down here like you do up there. Have I got control of you, Mary? Well, I go to church. That isn't what I asked you. What about that habit of gossip you have? And your bad temper? You really have a problem there, you know. And then there's the way that you spend your money, all on yourself. And what about the kind of books you read? Stop picking on me. I am just as good as any of those other phonies down at church. Excuse me. I thought you were praying for my will to be done. If that is to happen, it will have to start with the ones who are praying for it, like you, for example. All right. I guess I do have some bad hang-ups. Now that you mentioned it, I could probably name a few. So could I. All right. I haven't thought about it in a while, but there's some things I'd like to change. I'd like to be a good person. Good. Now we're getting somewhere. We'll work on you, and I can have some victories that can truly be won. I'm proud of you, Mary. Lord, can we kind of wrap this up? This is taking a little bit longer than it normally does. Give us our daily bread. You need to cut down on the bread. What? What is this? Criticize Mary Day? Here I am doing my religious duty. I'm saying my prayers, and you break in and you remind me of all my hang-ups. Praying is a dangerous thing, Mary.
You could wind up changed, you know. That's what I'm trying to get across to you. You called me, and here I am. It's too late to stop now. Keep on praying. I'm very interested in the next part of your prayer. I'm scared Scared? Of what? of what you're going to say. Try me and see. Forgive us of our sins as we forgive those that sinned against us. What about Beth? I knew it. I knew you were going to bring up Beth. Why, she has told lies on me. She has cheated me out of money. I swore, Lord, I would get even with her. But your prayer. What about your prayer? I didn't mean it. Well, at least you're honest. But it's not much fun carrying around that load of bitterness inside, is it? No, but I'll feel better as soon as I get even. Boy, have I got some plans for old Bethy. She's going to wish she's never done me any harm. You won't feel any better. You'll feel worse, Mary. Revenge isn't sweet. Think of how unhappy you are already. But I can change all that. You can? Yes. How? Forgive Beth. Then I can forgive you. Then the hate and the sin will be Beth's problem, not yours. You may lose the money, but you'll settle your heart. I can't, Lord. I cannot forgive Beth. Then I can't forgive you. All right. As much as I want revenge for Beth, I want to be right with you, Lord. I forgive Beth. I really forgive Beth. Help her to find the right road, Lord. I think about her. I think she must be miserable. Help her to find her way in life with you. There now. How do you feel? Not bad. Not bad at all. Actually, pretty good. Pretty great. Good. You're not through with your prayer. Go on. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Good. Good, I'll do that. Just don't put yourself in places where you can be tempted. What do you mean by that? Quit hanging around the wrong places, watching inappropriate movies and television, listening to sinful conversations. Change some of your friendships. Don't be fooled, Mary. They advertise they're having fun, but for you, it will be ruin. Don't use me for an escape hatch. But I don't understand that part. Sure you do. You've done it lots of times. You get caught in a bad situation, you get into trouble, and then you come running to me. Lord, help me out of this mess, and I promise you I'll never do it again. You remember some of those bargains you tried to make with me, Mary? Yes, Lord, I do. And I'm really ashamed. You know, up until now, all I thought I had to do was just say the Lord's Prayer, and then I could go on living my life the way I wanted to. I never expected all this to happen, Lord. Go ahead. Finish your prayer. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. Do you know what would bring me glory, Mary? What would make me really happy? I want to know, Lord. I really, really do. Oh, Lord, I think now I'm beginning to understand what it means to be a follower of yours, Lord, to really, truly follow you. I love you, Lord. You just answered my question. I did? Yes, the one thing that would bring me glory is to have people like you truly love me. And I can see that happening between us. Now that some of these old sins are out of the way, and now that you and I are communicating, well, there's no telling what we can do together. Hey, Lord,
you think now, from now on, maybe we could really talk like this again? You think we Yes, could do Mary. Let's really talk from now on. How